de investigación. Voy a iniciar la grabación. Y pues les agradezco a todos su puntualidad, su presencia. Vamos a tener el día de hoy dos intervenciones, una en el área de moléculas y materiales funcionales, que nos va a presentar la doctora Wendy Padrón Hernández, quien está haciendo desde hace ya casi un año su estancia postdoctoral directamente en el proyecto del doctor Alejandro Estrella y pues como participación en el Cuerpo Académico de Química Fundamental y Aplicada. Y posteriormente, pues conoceremos un poco más de los trabajos y avances del doctor Alejandro Cepeda, también pues ahí en una combinación de áreas en donde él participa, ya nos contará. Pues sin más dilación, le cedo la palabra a la doctora Wendy Padrón, informando que tenemos proyectados 15 minutos de presentación, y cuando falten 2 minutos, pues tocaré una campanita. Por favor, cuando escuches la campana es para ya ir cerrando. Quedan 2 minutos de tiempo. Pues adelante, muchas gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, gracias por estar aquí. Hoy les voy a platicar un poco sobre los avances que hemos tenido en el proyecto del doctor Alejandro, sobre el tema de síntesis de estructuras metalorgánicas para aplicaciones medioambientales. Este trabajo se ha realizado en colaboración con los doctores Nidia García Peña y el doctor Ginés Rodríguez del Cinvestav Mérida. El contenido de esta plática es una breve introducción a lo que son los MOF, luego les platicaré cuál es el objetivo general. Después les mostraré cuál ha sido la metodología experimental y algunos resultados, y por último las conclusiones. Bueno, para iniciar, ¿qué son los MOF? Los MOF son una familia de materiales cristalinos porosos que están formados por la combinación de un ion metálico y un ligando orgánico a través de enlaces de coordinación. Los ligandos comúnmente utilizados son los ácidos carboxílicos, como el ácido tereftálico, el ácido trimésico o el ácido bifenildicarboxílico. La unión metal carboxilato forman las unidades de construcción secundaria en los MOF, y la unión de estas unidades a través de moléculas orgánicas generan las redes que les dan las distintas características y estructuras a estos materiales. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes MOF de zinc y de cobre, y estos están formados por diferentes ligandos orgánicos, los cuales le dan diferentes áreas superficiales y por lo tanto diferentes tamaños de poro. Entonces, simplificando un poco, las características principales de los MOF son que tienen grandes áreas superficiales, el tamaño de poro se puede ajustar de acuerdo al ligando que se utiliza para la síntesis y tienen versatilidad química. La mayoría de las aplicaciones actuales se centran en el uso de almacenamiento y conversión de energía, absorción y separación de gases e hidrocarburos, fotocatálisis, sensores químicos, liberación controlada de medicamentos, entre otros. Y haciendo un énfasis en la separación de gases, entre los MOF más utilizados se encuentran el MOF 199 o CVTC, que es un MOF de cobre, y los MOF que fueron sintetizados por primera vez en la Universidad de Oslo, los cuales son basados en circonio. Y bueno, como podemos observar, estos tres MOF tienen grandes áreas superficiales, pero la diferencia entre ellos es el ligando con el que están sintetizados, dándoles diferentes tamaños de poro. Estas características los hacen atractivos para sensar diferentes gases. Uno común sería el dióxido de carbono, el cual tiene un diámetro aproximadamente de 0.3 nanómetros. Y bueno, la síntesis de los MOF en general es simple, es barata y obtenemos un alto rendimiento. No hay un método universal con el son el solvotermal y el hidrotermal. La desventaja de los métodos termales es su lentitud con la que ocurre la reacción. En cambio, la síntesis asistida por microondas
reduce drásticamente el tiempo total de la síntesis, aumenta el rendimiento y mejora la calidad del producto. En la síntesis por microondas se pueden controlar diferentes parámetros de la reacción, como la potencia, el tiempo de reacción, la temperatura, incluso la presión, y se pueden optimizar los rendimientos. Y bueno, por todo lo que les he platicado, el objetivo general de este trabajo fue sintetizar los MOF UIO66 y UO67 mediante el método hidrotermal asistido por microondas. Los objetivos específicos son encontrar los parámetros óptimos para la síntesis por microondas de estos materiales y caracterizar su estructura, morfología y área superficial. También fue depositar películas de estos UIO y luego caracterizar su estructura y su morfología. Ahora, en general, el proceso de formación de los UIO se puede describir de la siguiente manera. Primero, la estructura de las unidades de construcción secundaria se forman en una disolución precursora de sal metálica. En este caso, las ligan nucleares que contienen estas unidades de construcción secundaria. Luego aquí pues ya tenemos una solución precursora del MOF y esa solución se transfiere a un vaso de teflón y lo llevamos al microondas a 120 grados durante 30 minutos. Aquí los grupos de las múltiples unidades de construcción secundaria se agregan rápidamente cuando se inicia el calentamiento y la estructura de los UIO que se ordena y siendo gradualmente se vuelve completamente cristalina. Con algún disolvente orgánico, se seca al vacío y se lleva a caracterizar por técnicas de rayos X, por microscopía electrónica, por análisis B, análisis termográfico. Una vez que ya tenemos los polvos, como nuestra visión a futuro es fabricar algún dispositivo, pues tenemos que hacer películas, ¿no? Entonces tomamos 200 miligramos de cada material y los dispersamos en 10 mililitros de etanol y los depositamos por spray. ¿Por qué por spray? Porque spray es una técnica barata y relativamente fácil. Entonces, estas películas se depositaron sobre hito y sobre sustratos de alúmina. Los sustratos se colocaron en una parrilla a 120 grados y se realizaron 35 atomizaciones y entre cada atomización se dejó un minuto de pausa y al final la temperatura fue de 150 grados durante 2 horas. Bueno, aquí les presento algunos resultados. Podemos observar que el patrón de difracción del UIO 66 el experimental corresponde al patrón simulado. Y encontramos que los picos principales están a 2 teta, se encuentran situados a 7.7 grados, 8.5 grados y 25.7 grados aproximadamente, y estos picos corresponden a los planos 111, 006. También podemos observar que las micrografías SEM muestran que la morfología de estas nanopartículas son esféricas, con un tamaño promedio aproximadamente de 25 nanómetros. En esta diapositiva se puede observar el patrón de difracción del UIO 67 y pues también observamos que el patrón experimental corresponde al simulado, donde los picos principales están situados a un ángulo 2 teta de 5.8, 6.6 y 9.3 aproximadamente. Y estos corresponden a los planos 111, 200 y 220. También podemos observar la morfología a través de las micrografías SEM. Y bueno, en promedio el tamaño de partícula que tenemos aquí fue de 195 nanómetros.
Aquí en esta tabla os presentamos los resultados del análisis BET, donde mostramos que el UIO 66 tuvo un área superficial de 1.134 metros cuadrados por gramo, con un diámetro de poro de 3.8 aproximadamente. Y para el UIO 67, el área superficial fue de 971 metros cuadrados sobre gramo, con un diámetro de poro de 1.7. Estas dos imágenes presento los análisis termogravimétricos de cada uno. Aquí podemos rescatar grados a 150 aproximadamente, se elimina el disolvente como el DMF o el etanol que hemos utilizado tanto en la síntesis como en los lavados que le hacemos. Después, en el rango de 150 a 350 grados aproximadamente, ocurre la deshidroxilación de los UIO y la eliminación de los ligandos. Y a partir de 450 grados se descompone la estructura y esto implica que hay una combustión completa de los enlazadores. Y ya a partir de 550 grados aproximadamente, pues solo nos quedaría la parte orgánica o podría ser óxido de circonio en los dos casos. Aquí podemos observar el patrón de difracción de las películas que fueron depositadas sobre hito. ¿Qué podemos observar de aquí? Que la estructura no cambió con la temperatura y también podemos observar ya los picos característicos del sustrato hito. Y las imágenes de SEM, en las imágenes de SEM podemos observar que obtuvimos películas aproximadamente de 1.2 micrómetros. También aquí hay unas fotografías donde les muestro que hemos depositado diferentes tipos de MOF sobre alúmina y sobre hito. Cabe mencionar que nuestras películas son homogéneas. Aquí también observamos el patrón de difracción del UIO 67 y también la estructura cristalina no cambió con la temperatura y también ya se observan los picos característicos del hito y las imágenes de SEM nos muestran que obtuvimos espesores de 3.5 micrómetros. Y bueno, algunas conclusiones de este trabajo fueron que obtuvimos una metodología de síntesis por microondas de los MOF UIO 66 y UIO 67. Las caracterizaciones por SEM nos mostraron un tamaño promedio de partícula de alrededor de 25 nanómetros para el UIO 66 y 195 nanómetros para el UIO 67. El área superficial del UIO 66 fue de 1.134 metros cuadrados por gramo con un diámetro de poro de 3.8 y para el UIO 67 el área superficial fue de 971 metros cuadrados por gramo con un diámetro de poro de 1.7 nanómetros. Se obtuvieron capas homogéneas por spray con espesores de 1.2 micras para el UIO 66 y 3.5 micras para el UIO 67. El análisis termogravimétrico nos demostró que los MOF son estables hasta aproximadamente 400 grados. Y bueno, todo este conjunto de resultados nos están mostrando la potencial aplicación de estos materiales para un dispositivo sensor de gases, como pueden ser metano, como puede ser dióxido de carbono. Y por mi parte, pues es todo y no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Wendy. Pues abrimos el tiempo para un par de preguntas del auditorio. Por favor, pueden ir levantando la mano para hacer su pregunta o ponerla en el chat y posteriormente leerla. Si alguien tuviera alguna pregunta. Doctor Rudy, adelante. Sí, buenas tardes. Una pregunta con respecto al tamaño de partícula en que utilizaron en SEM. ¿Cuál fue la ampliación de SEM para poder determinar el tamaño de partícula? ¿Qué ampliación utilizó? Utilizamos, lo más que pudimos acercarnos fue como a 150.000 X. ¿Han pensado utilizar TEM para poder ver el tamaño de partícula con más exactitud? SEM, pues a 150.000 X es una
aproximación, sinceramente. Entonces, ¿han pensado hacer en TEM o HRTEM? Sí, sí, claro que sí, doctor. De hecho, ya mandamos unas muestras a Tabasco para hacerle TEM, porque aquí no tenemos, o sea, no tenemos en Simvestab no hay, y la única opción que tenemos hasta ahora es en Tabasco, y sí, ya los mandamos. Ah, ok. Con la doctora Mayra, supongo. Sí. Ah, ok. Ah, también sí, porque con la doctora Mayra Lemus, si no me equivoco, lo que está haciendo. Sí. Entonces, sí, me llamó la atención porque a 150,000 X, pues el SEM nos estaría dando solamente como que una idea, ¿no? Ya con TEM estaríamos viendo ya la parte realmente esférica y estaríamos viendo con más exactitud el tamaño ya de la partícula, hasta los planos cristalinos para poder confirmar los DRX. Sí, gracias. A usted, gracias. Gracias. Adelante, doctora Diana Cabañas. Hola, buenos días. Una disculpa, es que a mí se me está cortando mucho el audio, pero oí al final algo como que uno de los usos que puede tener era ser utilizados como sensores de CO2 o de metano, ¿sí? Sí. ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca están ustedes de poder generar sensores para eso? ¿Y dónde se podrían usar los sensores? Realmente estamos muy cerca. Por el tiempo no presentamos más, pero ya estamos realizando estos depósitos sobre electrodos. Pues en primera aproximación tenemos que caracterizarlos eléctricamente para tener algo, ¿no? Ahorita ya estamos en esa etapa de empezar a caracterizar ya estos depósitos sobre ya los electrodos que nos servirían para hacer sensores. ¿Dónde los vamos a utilizar? Todavía no hemos visto eso, ¿no? Ok, si necesitas algo a escala real para el metano y el CO2, tengo acceso a una granja experimental que tiene generadores y equipos de separación de eso, por si necesitas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y ver eso. Se me está cortando, pero gracias. Ay. Gracias. Muy bien. Vamos a una última pregunta. Doctora Wen, tenemos como que se entrecorta su comunicación. ¿Es esa cuestión de su micrófono o de alguna cuestión que se pueda acercarse? Sí. Bueno, vamos a la última pregunta de la doctora Adriana Esparza. Hola, Wendy. Gracias por la presentación. Gracias. Oye, una pregunta. A mí me sorprendió ver en la síntesis que manejas microondas, pero veo que son temperaturas muy altas, 150 grados. Como para este tipo de compuestos, ¿por qué utilizar, o cómo seleccionaron las condiciones de reacción? La microondas fue 120 grados. Ajá. Bueno, 120. La pregunta es, ¿por qué temperaturas altas? Bueno, empezamos primero a ver cómo se sintetizaba por otros métodos y a partir de estos métodos fuimos adaptando al microondas hasta lograr obtener este MOF. Entonces, ¿por qué utilizamos eso? Porque nos hemos basado en la literatura donde han utilizado métodos hidrotermales, pero esos métodos son muchos días para obtenerlos. Entonces, bueno, por la misma técnica que es microondas, perdón, creo que es mi internet. Tantito como que se corta. ¿Sí? Sí, bueno. ¿Ahí me escucho? Sí. Ok, sí, es que no le escucho muy bien. Adelante, sí te escucho. Bueno, nosotros hemos optimizado toda esta síntesis basándonos en artículos donde utilizan métodos hidrotermales. Entonces, hemos variado muchos rangos de temperatura hasta obtener esta temperatura ideal, ¿no? Lo hemos optimizado. Nos hemos basado en... ¿Y hay alguna...? Bueno, nada más rápido. Por ejemplo, para conocer su estructura del MOF, cómo se unieron los metales que estás pegando a tus grupos carboxilatos, ¿tienes algún análisis, no sé, infrarrojo,
que te indique que sí se formó un enlace de coordinación o otro tipo de enlace? Todavía no, todavía no he llegado a esos análisis. Los estamos Nada haciendo más los por... en Sí. sólidos. Ok. Gracias. No, usted. Bueno, pues muchas gracias, doctora Wendy. Pues parece que sí hay algunas observaciones, inquietudes y sugerencias. La invitación abierta a todos los profesores que encuentren esto interesante o posiblemente un área de interacción. Les recomiendo contactar al doctor Alejandro Estrella, quien es el que está llevando el proyecto. La doctora Wendy pues, concluirá su estancia doctoral en octubre con la intención de renovarla, pero bueno, sabemos que eso no depende tanto ni de ella ni de nosotros. Pero bueno, estamos en eso, con una parte de los, pues bueno, esta es una de las cosas que se hacen en el cuerpo académico de química fundamental y aplicada. Muchas gracias, doctora Wendy, y le pedimos por favor al doctor Alejandro Cepeda que nos comparta sus presentaciones. Creo que ahí está, doctor. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Adelante, tiene el micrófono. Muchas gracias. Pues antes que nada, vamos a agradecerles a la institución por darnos la oportunidad de dar parte de la difusión de lo que hacemos como investigación, al doctor Sacramento por el esfuerzo que está haciendo para crear este tipo de reuniones, para conocer los quehaceres dentro de la institución. Bueno, pues mi nombre es Alejandro Cepeda y les voy a presentar en esta ocasión los trabajos o los avances, algunos de manera resumida de lo que hemos obtenido hasta ahora de dos proyectos de los cuales soy responsable técnico, un proyecto de ciencia básica y del 2016 y otro de atención de problemas nacionales también del mismo año. Bueno, con el objetivo de ponerlos en el contexto del quehacer de la investigación, pues en el mismo tenor de lo que nos presentaba la doctora Wendy, pues nosotros vimos con gran interés pues, a los nanomateriales. En el primer contacto que tuvimos con la nanotecnología fue alrededor del 2006. 2005, cuando empezamos a escuchar sobre la nanotecnología de manera personal en un grupo de trabajo que dirijo. Y pues bueno, empezamos a leer sobre eso, empezamos a conocer un poco de los nanomateriales, obviamente una tecnología bastante avanzada para la infraestructura con la que contaba en aquel entonces, pero pues de los puntos interesantes a resaltar de este tipo de nanomateriales, en los cuales también se encuentran los MOF, pues fueron algunas de las ventajas que han podido ser resaltadas a través de la comunidad científica, como obtener con menor cantidad de materia prima los productos, usar menor producto con menor tamaño, ser más resistentes, elevados de fuerza mecánica, la relación del área superficial, como nos comentaba la doctora Wendy. También trabajar como nanoconectores, como catalizadores y bueno, un amplio rango, ¿no?, en el cual podríamos utilizar los nanomateriales. En este sentido, podemos ver que a nivel mundial pues, se ha utilizado en diferentes áreas: medio ambiente, la energía, medicina, alimentos, etcétera. Particularmente nosotros vimos como con gran interés el medio ambiente. Entonces me hizo tratar de entender algunas ventajas y desventajas al respecto y ir planteando como una posible perspectiva de solución, no solo al medio ambiente, no solo para mitigar probablemente los efectos de estos nanomateriales sobre el medio ambiente, sino también ver las posibles ventajas que tengan estos nanomateriales sobre el medio ambiente y de manera indirecta impactar también en la salud del ser humano. Bueno, en este sentido, podemos ver en esta figura
¿no? A partir del 2012 al 2019, cómo ha crecido exponencialmente el número de productos que tienen implícito el uso de nanomateriales, la nanotecnología. Entonces, eso fue en el año en que empezamos a conocer sobre esta área, pues nos dimos cuenta que había una perspectiva significativa a futuro y eso nos ayudó a tratar de entender algunas cosas. De la misma manera, pues pudimos encontrar a los MOB con los cuales hemos podido trabajar aproximadamente ya unos 10 años con él, conociendo, ¿no?, los compuestos organometálicos dentro de las limitantes de infraestructura que se tenían hace algunos años y con las nuevas infraestructuras con las cuales han podido enriquecer algunas partes de nuestros trabajos. Podemos ver cómo ha crecido exponencialmente desde el 2011 hasta el 2019 el número de publicaciones relacionadas con los MOF y que estos han sido utilizados para separaciones, como nos mencionaba la doctora Wendy, almacenamiento de gases, catálisis, sensores, energía solar, transporte de fármacos y recientemente se ha utilizado también en la absorción de metales pesados, que es algo de lo que nosotros vimos como un área de oportunidad. Un punto importante que también nos ayudó a basar pues las perspectivas de nuestras líneas de trabajo, nuestra línea de trabajo fue poder observar a través de este trabajo muy interesante que desarrolló Bram en el 2011, en donde podemos ver cómo están representadas en las barras grises el número de publicaciones totales, ¿no?, a nivel mundial. En el área verde, el histograma o las barras verdes nos representan lo que es la implicación en qué se han utilizado los nanomateriales a nivel ambiental, y podemos ver que pues, va a la par. Pero un punto muy interesante que nos llamó la atención a través de esta publicación, que estos son los riesgos, las implicaciones de los riesgos de los nanomateriales en el medio ambiente y en la salud humana, y podemos ver que ha sido escasamente estudiado y eso lo vimos como una oportunidad. Y tomando en cuenta pues, estos antecedentes y en cuestión de nanomateriales y también parte de la formación que fui adquiriendo a través de los años es trabajar en el tratamiento biológico de aguas residuales, también pudimos observar que el hecho de que estos nanomateriales se estén utilizando en diferentes áreas, como lo vimos anteriormente, que tienen diferentes aplicaciones en el medio ambiente y son pocas las implicaciones en la salud, pues nos lleva a pensar que estos nanomateriales se van a encontrar en algún momento en el agua residual. Y algo alarmante que podemos, que ha sido reportado por diferentes autores, que podemos ver que alrededor del 57% del agua residual municipal es con tratamiento y el 43% sin tratamiento. A nivel industrial, el 68% sin tratamiento, el 32% con tratamiento, lo cual nos puede pues, trasladar a la problemática que podemos enfrentarnos en un futuro cercano, mediano plazo, para los aspectos ambientales en la salud humana. Muchos de los nanomateriales ya han sido reportados que pueden inducir cáncer en el ser humano, pueden inhibir aspectos biológicos, el proceso respiratorio de los microorganismos lo pueden inhibir. Y bueno, en este sentido, nosotros un contaminante principal, uno de los principales que se encuentran, igual que en las industrias, por ponerles un ejemplo, la petroquímica, en donde podemos observar todo el background de contaminantes y pues cuando podemos incluir los metales pesados y las nanopartículas. Y considerando estos antecedentes y teniendo claro en nuestro grupo de trabajo que hemos evaluado el proceso de la nitrificación que se encuentra en el ciclo biogeoquímico, ¿no?, en la naturaleza,
Este proceso nitrificante se utiliza, es uno de los dos principales procesos de tratamiento de aguas residuales para eliminar el amonio del agua. Es el único proceso que lo puede oxidar o transformar para que pueda ser posteriormente eliminado de manera total y ser convertido en nitrógeno molecular a la atmósfera y de esa manera no causar ningún daño. Pero sin este proceso, el tratamiento de agua no es posible de llevarlo a cabo de manera satisfactoria. Entonces, para nosotros, considerando que es un ciclo, que este proceso se encuentra en el ciclo biogeoquímico, pues podríamos considerarlo como un control ambiental, debido a que este proceso tiene la particularidad que es un proceso altamente sensible a la presencia del mismo sustrato, de temperatura, de pH, de oxígeno disuelto, de compuestos orgánicos. Entonces, podríamos considerar que este proceso, al ser tan sensible, pues nos podría proporcionar un parámetro de referencia sobre los efectos de estos nanomateriales sobre el medio ambiente y la salud humana. Ya después, más adelante, podemos explicar. Entonces, en este sentido, en el año 2011 fuimos aprobados, afortunadamente, ¿no? El financiamiento a través de este proyecto, que es estudio de la factibilidad de compuestos nano y microestructurados en la inmersión de metales pesados y compuestos fenólicos en el agua y su efecto en el medio ambiente. Y este proyecto fue muy importante para nosotros porque nos ayudó a sentar algunas bases y a conocer sobre los nanomateriales que, como les había dicho, pues bueno, a través de un trabajo multidisciplinario, que es lo que les voy a presentar a continuación, pues hemos podido avanzar significativamente desde nuestro punto de vista. Entonces, uno de los productos que pudimos obtener fue evidenciar, ¿no?, la eficiencia de absorción de Metal Organics Framework de los MOF, en este caso el MOF5, que es el compuesto más ampliamente utilizado como referente, como el compuesto ideal perfecto del MOF5, de los originarios, y pudimos evidenciar que este compuesto era capaz de poder absorber plomo. Una de las ventajas, como lo había mencionado la doctora Wendy, pues es el área superficial que tienen, y efectivamente a través de su área superficial que pudimos evidenciar, podemos obtener grandes capacidades de absorción comparado con materiales tradicionales. Podemos evidenciar también su estructura a través de microscopía. También hicimos difracción de rayos X, CDS y infrarrojo. Tuvimos que caracterizar el material y para nosotros pues, fue algo muy interesante porque muchas de las cosas pues, obviamente por la formación no las entendemos al máximo, pero ya a través de especialistas en el área pues pudimos aprender aquí. Entonces en esta micrografía les presento lo que es el MOF antes de poder entrar en contacto del agua y absorber el metal, y después de estar en el contacto. Entonces podemos ver que la estructura o la morfología del compuesto cambió significativamente, y lo pudimos evidenciar también a través de la difracción de rayos X y análisis de infrarrojo, lo cual pudimos aportar evidencias también conjuntas. Estas creo que fue una de las primeras evidencias experimentales en donde observamos o más bien mostramos la disrupción del MOF, ya que estos MOF, la mayoría son inestables en presencia de medios acuosos. Entonces esto fue muy interesante. También fue interesante evidenciar a través de microscopía y el EDX que la dispersión electrónica el plomo en el material, ¿no?, su porcentaje de masa. Vamos aprendiendo a conocer un poquito sobre eso. Aquí podemos observar nuestra capacidad de rendimiento, ¿no?, comparado con otros estudios. Podemos ver que son significativamente altas, comparado con la mayoría de los estudios. 658.5 miligramos por gramo de MOF5, que es la capacidad de absorción. Y bueno, teniendo estos antecedentes, perdón, aquí me falló.
seguimos trabajando con el efecto ahora de nanopartículas, ¿no? Era un poco el objetivo de este proyecto que fue financiado en el 2011. Trabajamos ahora con una nueva técnica microrespirométrica para poder evidenciar qué efectos tienen estas nanomateriales sobre el lodo activado. El lodo activado es biomasa que se utiliza como fuente inocua en las plantas de tratamiento biológico y queríamos ver qué tanto podían inhibir. Entonces utilizamos sistemas de microreacción que tienen un volumen útil de trabajo de 2 mililitros y con eso también pudimos hacer la caracterización del material para corroborar que lo que nos decía el proveedor era lo que teníamos para evidenciar en el documento. También estuvimos haciendo caracterización de la dispersión dinámica de luz para saber que el diámetro de las nanopartículas y cómo están dispersos con respecto al tiempo. Esto es muy interesante porque a veces pensamos que las nanopartículas puedan tener un solo tamaño de partícula y que son homogéneos, y muchos de ellos generalmente hay diferentes tamaños y bueno, aquí podemos evidenciar el tamaño de las partículas, o el diámetro, perdón. Por otro lado, también podemos ver la especiación química, ¿no?, de las nanopartículas. También estas nanopartículas se han podido observar a través de diferentes trabajos reportados, que las nanopartículas pueden formar diferentes complejos dependiendo del medio de cultivo en donde se encuentran, y aquí podemos evidenciar cómo se encontraban, ¿no?, en este sistema las nanopartículas de plata. Esto también nos ayudó a poder, lo que nosotros queríamos efectivamente era ver el efecto de los nanomateriales, en este caso la nanopartícula de plata, y probamos diferentes concentraciones. Estos son los perfiles de oxígeno disuelto. Podemos ver cómo el oxígeno, la velocidad máxima de consumo de oxígeno disuelto fue disminuyendo conforme fue aumentando la concentración de nanopartículas de plata, y pudimos evidenciar la inhibición de estos nanomateriales sobre la respiración del lodo activado, lo cual nos puede llevar a una conjetura de que estas nanopartículas de plata pueden afectar significativamente el tratamiento en las plantas de aguas residuales. Pudimos obtener la concentración inhibitoria del 50% para saber en qué concentraciones máximas pudiéramos trabajar antes de que se inhibiera el 50% del proceso. Y bueno, pues aquí también pudimos ver el tiempo de exposición de las nanopartículas de plata, porque también aprendiendo un poco sobre esto nos dimos cuenta que las nanopartículas pudieran tener una nula inhibición al principio, ¿no?, en tiempo cero, pero al pasar el tiempo pudieran ir provocando algún efecto mayor. También lo podemos constatar con este estudio. Y bueno, esto nos sirvió de base para poder crear posteriormente, ¿no?, el proyecto de continuación de del proyecto que les mencioné anteriormente. Y de aquí surgió el proyecto de ciencia básica del 2016, que es el estudio del efecto fisiológico molecular de nanocompuestos organometálicos usado como material absorbente sobre un consorcio microbiano nitrificante, que es nuestro control ambiental, ¿no?, el proceso nitrificante que les había mencionado anteriormente. Y en estos resultados que hemos obtenido recientemente, pues bueno, aquí podemos evaluar que para cuestiones no solo de evidencia inhibición, sino también las cosas positivas que pueden tener los nanomateriales. En este caso, el MOF cobalto fue evidenciado que por sí solo no produce ninguna inhibición, pero que además cuando está en presencia del agua, en presencia de metales pesados como es el arsénico, puede prevenir la inhibición provocada por el metal pesado. Entonces, algo bastante interesante, es algo que creo puede servir como un aporte de un desarrollo tecnológico para
lugares donde estén contaminadas con arsénico. Aquí podemos ver cómo el IC50, ¿no? Cuando no hay MOF cobalto, el IC50, cuando el MOF cobalto entra prácticamente al mismo tiempo que el arsénico, y el MOF cobalto y el arsénico, una vez que están en contacto y después se introducen al sistema, es decir, darle un tiempo de contacto anterior a la exposición de las aguas. Entonces, podemos ver que si hay una relación con respecto a eso. También podemos ver que la relación MOF cobalto arsénico tiene un efecto, ¿no?, en la disminución del porcentaje de inhibición. Podemos evitar, y esto es debido a que este MOF cobalto que hemos trabajado nosotros intensamente, tiene una capacidad de absorción bastante grande con respecto al arsénico. Si no mal recuerdo, estamos hablando de 950 miligramos por gramo del compuesto, pero lo hace en menos de 30 minutos. Entonces eso nos ayuda a hacer una absorción rápida y eficiente, y por eso nosotros explicamos a través de este documento que eso pudiera haber ayudado a disminuir los efectos de la inhibición. Bueno, en este tenor, y también tomando en antecedente el proyecto del 2011, y conociendo la capacidad de absorción de los MOF, propusimos en la convocatoria de atención a problemas nacionales, en compañía de mis demás colegas, a los cuales agradezco, que pertenecen a la Universidad Rice de Houston, Texas, y al CIMBESTAF de la unidad de Ticomán, y solamente a todos los que están involucrados aquí, los alumnos, los cuales les agradezco muchísimo la oportunidad de trabajar conjuntamente. Propusimos utilizar estos materiales que pueden absorber y ahora introducirlos en membranas de ultrafiltración para el tratamiento de agua contaminada con metales pesados y compuestos orgánicos. La idea es ir hacia el avance del desarrollo tecnológico. Entonces, en este sentido, pudimos Doctor, 2 minutos, por favor. Sí, dígame. Gracias, 2 minutos, doctor, para concluir, por favor. Sí. Pudimos embeber el MOF cobalto. Aquí están las micrografías que evidencian la presencia del cobalto, que está relacionado con el MOF cobalto. Podemos ver que aumentó, ¿no?, el flujo, la presencia del MOF cobalto aumentó significativamente, alrededor de un 460%, si no mal recuerdo, el flujo de la membrana, lo cual es muy interesante. Y bueno, pues en este sentido, pues en ese camino vamos, tenemos algunas perspectivas. Le agradezco al doctor Álvarez y a la doctora Eli, que son los directores y codirectores del sistema del Centro de Investigación en Nanosistemas Aplicados para el Tratamiento de Aguas Residuales, a Eva, que es una de las que ha estado trabajando intensamente con nosotros, que es alumna de doctorado. Y bueno, este es mi grupo de trabajo con el que hemos estado avanzando en la síntesis de MOF. Henry nos ha ayudado, David, que sigue trabajando en los efectos, Alexis también estuvo trabajando con los nanomateriales para usarlos como catalizadores, etcétera. Y a todos los demás, al doctor Gabriel, que es una estancia postdoctoral que ha estado con nosotros ya 2 años y ahorita está con su 3er año apoyándonos. Pues por mi parte es todo. Yo no tengo más que agradecerles por su atención. Gracias, doctor. Gracias al doctor Alejandro. Nuevamente, si tenemos espacio para un par de preguntas, sea a través del chat o levantando la mano, les pido por favor en este momento al auditorio, si tienen algún comentario o pregunta. Doctor, en lo que surge la primera manita levantada, tengo una cuestión sobre, sé que no es el foco de tus trabajos, de tus proyectos, sin embargo, si tuvieras alguna perspectiva sobre el destino final de estos nanomateriales, nanopartículas, una vez que ya han realizado su trabajo en estos procesos de, por ejemplo, tratamiento de aguas, si quedan suspendidos, si se recolectan, y en caso de que queden ahí suspendidos y
y pues eventualmente lleguen a cuerpos de agua, si hay alguna estimación de la propia toxicidad que puedan tener o aportar al agua al tener estos metales pesados, ¿no? Ligados con el material, ya sea si existen estimaciones o comparativos con respecto a las especies libres, ¿no? Sí, en este sentido, que comentarte, doctor, que estamos haciendo precisamente a través del trabajo de maestría de David, poder evaluar algunos de los MOF con los que ya tenemos y el evaluar tanto el ligando como el clúster, es decir, la parte orgánica y el metal por separados. También estamos evaluando, eso es muy interesante porque a través de pues, estos años con los que hemos trabajado con estos tipos de materiales, también lo que queremos plantear es una posible solución de si vamos a utilizar este tipo de materiales o nanomateriales para el mejoramiento, tratamiento del agua o mejoramiento de la calidad del medio ambiente, pues que haya aspectos de nanoseguridad. En este sentido, pues estamos evaluando como un control ambiental en lodos nitrificantes, lo cual nos arroja una información bastante interesante para poder, en nuestra humilde opinión, decir o mencionar si estos materiales pueden ser utilizados libremente para fines de tratamiento físico-químico, como es el caso de MOF cobalto. El MOF cobalto podemos ver que no se disrumpe, o sea, no se rompe la molécula, no afecta al proceso nitrificante, lo cual es muy interesante y estamos hablando de concentraciones bastante significativas. Y además disminuye el efecto de metales pesados. En el caso de MOF5 pudimos ver que sí absorbe, pero se disrumpe. Y eso es lo que estamos evaluando actualmente para ver qué tanto efecto puede tener esa disrupción sobre los procesos biológicos. Ya pudimos ver y constatar que sí hay un efecto y que también es muy interesante, porque estos MOF, como lo mencionó Wendy, son MOF que no solo varían en su estructura, sino también a través de los métodos de síntesis, y eso nos hace obtener N diversas formas de los MOF. Entonces, sí, eso también nos da N posibilidades de contaminación. Es algo que se ha estado trabajando fuertemente a nivel mundial, el establecimiento de normas de nanoseguridad para estos nanomateriales. Muchas gracias, doctor. La doctora Adriana tiene levantada su mano. Adelante, doctora. Muchas felicidades, Alejandro, por tu presentación. Gracias, bueno, casi respondiste la pregunta que te iba a hacer al final, cuando mencionaste que tu compuesto, el MOF, el primero que tenía, creo que cobalto y zinc, algo así, el primero, que era inestable, que no era estable, ¿no? En soluciones acuosas, que después captura el plomo y ya después hasta cambia cuando haces el estudio de que cambia su morfología. Mi pregunta directa sí es sobre el compuesto que se está formando, ese MOF, ¿qué hace que cambie después la morfología ya a nivel ya un poquito más con interacciones intermoleculares? O sea, ¿a qué se debe esa variación? Sí, pues bueno, nosotros tratamos de explicar, ¿no? De manera muy humilde, hay un mecanismo de lo que sucede, y lo que nosotros consideramos es que a la hora de ver la disrupción, el ligando se separa y forma un enlace con el plomo. El zinc y el plomo más o menos tienen la misma forma. Al principio pensamos que era un intercambio iónico entre ellos, pero a través de las evidencias que pudimos obtener sino más bien era provocado por la disrupción. En el momento que está libre ligando, el plomo tenía esa capacidad para poder enlazarse con el BCD, que es el compuesto orgánico que tenía el MOF. Entonces, de esa manera tratamos de explicarlo. El zinc desafortunadamente queda libre,
Y digo desafortunadamente porque pues obviamente no es lo que estamos esperando como una remediación, ¿no? Pues es como si curamos una cosa y infectamos otra. Entonces, en este caso, lo que estamos ahora tratando de evidenciar, ver qué cantidades de zinc son las que se desprenden y cuál es el efecto que puede provocar. Y ir indagando nuevos materiales, es lo que hemos estado haciendo recientemente, indagar nuevos MOF y nuevos nanopartículas para ver cuál de ellas nos ofrece realmente una solución, que dentro de nuestras características podamos llamarle efectivas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues agradecemos, ya estamos en la hora final. Les agradezco muchísimo a la doctora Wendy, al doctor Alejandro por sus contribuciones, por darse el espacio de compartir sus avances, y a todos los asistentes también por estar aquí presentes con sus preguntas y su presencia. Creo que vamos avanzando sobre pues, la socialización y compartir lo que se avanza y lo que se trabaja en la Facultad de Ingeniería Química, y también por supuesto, en colaboración con otras instituciones. Con esta sesión terminamos el programa de este semestre. Ya entramos en la recta final del semestre académico, muchas evaluaciones, muchos eventos. Concluimos en esta parte y reactivaremos una vez ya iniciado el siguiente semestre. Contactaremos ya directamente a los cuerpos académicos para que propongan y armemos juntos el nuevo programa. Les agradezco nuevamente en nombre de toda la facultad, a todos ustedes, a todos los ponentes. Les llegarán sus constancias en los siguientes días, y les invito a todos a abrir su cámara para poder tomar la foto de grupo y cierre de esta edición del seminario de investigación de la FIC. Todos, por favor, si me hacen ese favor de abrir 2 minutitos su cámara para tomar una foto, y don José, pues cuando digas, nada más avísanos para sonreír, por favor, porque luego la tomas y salimos todos mal encarados, cansados. De acuerdo. Ya no quieren. Muy bien, a la de 3. Perfecto. Muchas gracias a todos. No se vayan a entumir ahí sus cachetes. Les agradezco mucho a todos, y que tengan un muy buen cierre de semestre. Seguimos al pendiente de todos los procesos. Adiós, lindo día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye, que estén bien. Gracias, hasta luego. Adiós, Vicky. Hasta luego, buen día.